mis papás, mi mamá antioqueña, mi papá chocuano, se encontraron en Buenaventura, se enamoraron, se casaron y al año aproximadamente pues nací yo. Lamentablemente, a los 3 años de edad, mi mamá fallece, mi mamá muere, entonces fue muy difícil, yo creo, pues mi abuelita me cuenta que yo la buscaba, ella jugaba conmigo al escondite y yo la buscaba debajo de la cama, detrás de la puerta, y me imagino que, no recuerdo nada, pero tuvo que haber sido para mí pues muy difícil. ¿Buscabas a quién? ¿A tu mamá? Buscaba a mi mamá que había fallecido, pero yo deseaba encontrarla, no entendía lo que pasaba, ¿no? Entonces me lo explica así. Paso a vivir entonces con mis abuelos maternos, mi abuela, mi abuelo. Fue una infancia muy bonita. Mis abuelos, yo era el centro de ese hogar porque estaban ellos ya solitos, sus hijos ya estaban en otras ciudades, casados. Vivíamos en una parte muy comercial de la ciudad porque ellos eran comerciantes. Entonces no era una zona residencial, no tenía yo así como amiguitas para jugar, era una zona comercial. Mi infancia fue muy sola, yo recuerdo que yo jugaba sola con las muñequitas, con los juguetes, pero yo me divertía, no era una soledad como, la verdad, y eso creo que influenció en mi personalidad. Yo soy como muy asocial, como muy solitaria, pero quien sanamente es solo, nunca está solo. Yo creo que me falta poquito para ser ermitaña, pero bueno, con mis abuelos no eran sí eran católicos, pero no eran muy fervientes, piadosos. Mi abuela me llevaba a la Eucaristía los domingos de vez en cuando, no siempre, pero cuando yo tuve 12 años, yo creo que mi abuela tuvo un espíritu santazo porque a ella le dio por llevarme a la parroquia a hablar con el sacerdote y le dijo: padre, aquí le traigo a esta muchachita, póngala aquí a trabajar a ver en qué le colabora. Y el sacerdote me puso de catequista, entonces fui catequista de bautismo, de primera comunión, infancia misionera, toda mi adolescencia, mi juventud giraba como en esa vida parroquial. La disfruté mucho, me parecía deliciosa, lo disfruté mucho. Allí conocí a mi primer noviecito, él tocaba el piano allí en la iglesia, teníamos la misma edad y nos ennoviamos, ingresamos a la renovación carismática por ese tiempo, en Buenaventura, de donde yo soy. Llegó la renovación, eso hace unos más de 20 años, y con mucha fuerza, la verdad tenía mucha fuerza, y empezó en mí como ese proceso de conocimiento del Señor, que ya no había tenido por mi educación con las monjas. Estudiaba en la normal y las monjitas pues nos educaban en la parte espiritual. Luego, cuando estaba en grado 11, en el salón de clases entra una monjita a dar una charla vocacional. Yo me quedé estupefacta, yo dije: wow, ¿qué es esto? Tanto que cuando ella salió, yo salí detrás de ella y le pregunté: ¿cómo es esto de la vida religiosa? Bueno, pues a partir de ahí yo creo que el Señor puso en mí el sello de la vocación religiosa. Yo dije: yo quiero esto. Inicié un proceso de discernimiento, pues tenía un novio, yo ahora qué hago, estaba ya empezando grado 11. Pero el Señor fue confirmando mi vocación y lo hizo de varias formas. En una ocasión estaba orando y abrí la Biblia así como a ver qué me salía, preguntándole a él, y me salió el texto bíblico de Oseas: yo la acercaré, ella querrá ir con sus amantes, sus avales, pero yo la llevaré al desierto y allí le hablaré el corazón. Esa fue un primer signo de confirmación de mi vocación. Y el segundo signo fue un sueño. Yo soñé, estaba sentada en un parque de mi ciudad y pasaba un bus
y en ese bus estaba Jesús y me estaba llamando. Entonces yo me monté al bus y cuando me monto, el bus deja de tocar el suelo y se eleva hacia una montaña. Ya después entiendo que esa montaña era Medellín, porque allá fue donde viví mi proceso vocacional. Decido irme de monjita. Fue difícil la decisión, pues el novio que tenía, ¿cómo así? No puede ser. Ya habíamos hablado de irnos a Cali a estudiar en la universidad, casarnos, tener hijos. Pero la verdad, en mi corazón había otro deseo. Fue difícil porque él se desahogaba pues llorando con todos los de la renovación y yo era la mala del paseo y como así, Mónica, ¿cómo le van a hacer eso allí? Y bueno, mi papá en ese momento era evangélico, no lo permitía, hija, no, mire, en Cali ya tenemos lo de la universidad, ya está todo para que te vayas a estudiar, no puedes desperdiciar tu vida. Bueno, mis abuelos muy neutros, pero sé que me apoyaban, desde su silencio me apoyaban. Estuve 4 años en Medellín, hice mi aspirantado en Robledo, luego el postulantado en Caldas y el noviciado en Robledo La Campiña, en Medellín. Fueron los mejores 4 años de mi vida, delicioso, estudiábamos mucho, se estudia psicología, mariología, filosofía, yo aprendí muchísimo. Recuerdo que había piscina, canchas, hacíamos coreografía, la verdad fue muy divertido, muy especial. Pero tuve una crisis vocacional y no la superé. No la superé porque no me abrí. Teníamos una madre superiora y no me abrí a ella. No pude tener la oportunidad de dejarme ayudar. Yo soñaba con ser una ejecutiva, con vestirme súper lindo, con trabajar. No soñaba tanto como que el matrimonio y los hijos, no. Era como esa parte de rehacer mi vida profesionalmente y salí del convento. Duré 4 años. Las monjitas nos decían, ustedes se salen y no van a ser felices, no van a encontrar, porque ya tienen ustedes un sello especial a la vocación, aunque se casen, aunque tengan éxito, no van a ser felices, y a veces se salen y quieren volver y no podemos abrir otra vez las puertas. Bueno, nos decían muchas cosas, pero yo recuerdo que yo salí con mucha tranquilidad, nunca me arrepentí de haber salido, a pesar que yo digo que fueron los mejores 4 años de mi vida, pero creo que el Señor me llevó para enseñarme, me llevó por un periodo de tiempo para enseñarme muchas cosas, que lo que aprendí allá pues no lo hubiera aprendido, yo creo que difícilmente en otra parte. Salgo, volví a mi casa y yo quería como que darle a conocer al mundo todo lo que había aprendido. Yo salí amando mucho a la iglesia católica, porque nadie ama lo que no conoce, y allá veíamos mucha historia de la iglesia, muchas cosas. Entonces hablé con el sacerdote, le dije que me dejara montar un grupo juvenil. Pues con este grupo juvenil pues como que daba un poquito de lo que calmé la sed de dar de lo que había aprendido. Y me encontré con el noviecito de antes. Entonces, bueno, empezamos otra vez ese noviazgo y creo que empecé como porque me sentía desestabilizada, más no porque necesitara yo un noviazgo. Finalmente nos casamos por la iglesia, me casé pues vestida de blanco, fue un día muy lindo. Mi abuela allí sí no quería, ella decía no, él ha cambiado mucho. Y bueno, la verdad, en 4 años los dos ya no éramos los mismos. Pensábamos que habíamos encontrado las mismas personas que habíamos dejado 4 años atrás. Fue un matrimonio muy tranquilo, yo me sentí muy amada, él me amaba mucho. Yo creo que si pudiera ponerse de tapete en el suelo para que yo no tocara el piso, lo hacía. Pero sí fue, yo tenía muchas inseguridades. Quedé embarazada de él y en medio de mi inmadurez tuve un aborto. Ese aborto fue voluntario.
fue un momento muy oscuro en mi vida. Yo tenía el conocimiento del daño que le estaba haciendo a mi cuerpo, a mi espíritu, a esa almita que venía. Pero en ese momento todo se me cegó. No venía a mi mente ningún tipo de conocimiento. O sea, era claro que tenía un problema grande y tenía que deshacerme del problema. Y no tenía como compañía porque ya quería separarme de él. Y yo creo que aprendí que cuando se toma esta decisión de abortar, lejos de tener el conocimiento, de saber los conceptos y el daño que se hace, es más importante como el acompañamiento de alguien que esté allí al lado y te muestre luces y te muestre un camino certero, te muestre soluciones palpables. Eso es muy importante. No lo tuve, pero no me quiero excusar, o sea, definitivamente fue una decisión nefasta. Mónica, cuéntenos un poquito qué fue lo que pasó con ese esposo para pasar de un matrimonio donde estaban súper convencidos de que se amaban, se habían reencontrado y dicen por ahí que las segundas partes no siempre funcionan, pero de pasar al otro extremo donde hay un embarazo y no lo quieres. Sí, yo no me sentía segura con esta relación. Es que el corazón no me daba como para amarlo. De hecho, por eso la iglesia nos dio la nulidad matrimonial. No había madurez, no hubo otro espacio de noviazgo. Y yo creo que es que tampoco era mi vocación. Yo ahora descubro que mi vocación nunca fue el matrimonio. El Señor impregnó en mí un sello vocacional y eso es para toda la vida. Entonces eso fue. Nos separamos. Ese proceso me di un espacio de estar sola por mucho tiempo. Empecé a trabajar, como era normalista, pues entonces empecé a trabajar en los colegios privados, pero no me llenaba. Entonces decidí estudiar administración financiera. Entré a la universidad. En el tercer semestre de universidad, una de mis compañeras me dice: Mónica, yo quiero que tú trabajes para mí. Tráeme tu hoja de vida y empieces a trabajar conmigo. Yo le dije: ¿y tú quién eres? Me dijo: yo soy la directora del Banco de Vivienda. Entonces allí pues empieza como otra etapa de mi vida. Ya estaba yo muy llena de oración. Yo recuerdo que después de la separación me dediqué mucho al Señor, a orar, y continué con la renovación y estaba en el ministerio de oración y reparación. Entonces después de la Eucaristía nos quedábamos en el Santísimo hasta las 10, 11, 1 de la mañana. Estaba en un nivel de oración bueno y el Señor empezó a dar frutos, empezó como a bendecirme, como a bendecir esa fidelidad. Inició de esa forma, dándome este trabajo que lo necesitaba mucho para poder continuar pagando mis estudios. En la primera semana de trabajar allí, yo no tenía dinero para transportarme, ir al banco, no tenía cómo comprar esa ropa elegante Dios mío. Entonces, en un momento de oración, en la parroquia, le pedí al Señor: Dios mío, tú me diste ese trabajo y te lo agradezco, pero bueno, ayúdame a sostener cómo hago para él. Termina mi oración y salgo, y al voltear la calle, en la esquina, me encuentro un montón de monedas de 500 pesos. Muchas monedas de 500 y yo volteo a mirar, no había nadie, no pasaba ni un carro. Y yo cogí mi blusita así, hecha monedas y yo... Increíble. Y yo me fui hacia la casa. Yo, Dios mío, no lo puedo creer, acabo de hacerte una oración de petición por esto y ya tan rápido, así como sentí que el Señor sí existe. O sea, fue un momento en el que el Señor quiso como demostrarme que estaba allí para mí. Llegué a la casa y el Señor me regaló el transporte de una semana, porque a la semana siguiente pues ya recibía mi quincenita.
Y otro hecho fue los uniformes. Llegaron los uniformes de la vivienda y la chica que yo entré a reemplazar, que ya se había ido, era más delgada que yo siempre he sido gruesita. Mi jefa decía, no puede ser que te quede bien, me quedaban perfectos. No puede ser que te quede bien, Mónica tiene el cuerpo engañoso. La verdad es que yo entre mí decía, la virgencita me puso a coser y a soltarle a esos uniformes y quedaron perfectos. Y así durante ese tiempo tuve varios acontecimientos. En otra oportunidad también tuve un descuadre, me descuadré en 1.000.000 de pesos y buscando en ese día nada. Llamé a los clientes. Yo recuerdo que me fui a almorzar, me hice un rosario de rodillas y en cruz, todo el rosario pidiendo a la Virgencita que me devolviera ese dinero, por favor. Yo no sentí, me dolía tanto el 1.000.000 de pesos que no me dolían ni los brazos ni las rodillas. Y la mamacita, a los 3 días entra un cliente de los que había llamado, que me había dicho, ese dinero, eso, el barco zarpó. Y si el barco todavía está ahí de pronto, pero no me volvió a llamar ni nada. Y a los 3 días llegó el cliente, hizo un retiro, retiró 4 millones, me dijo deme 3 y deja 1 para el descuadre que usted tiene. Yo, y bueno, gracias a Dios logré entonces fueron como experiencias en las que yo decía, Dios mío, el Señor recompensa la fidelidad en la oración. En ese tiempo también era yo muy devota a las almas del purgatorio. Oraba siempre el rosario por las almas y yo sentía que ellas me mostraban a veces los errores. Pero, bueno, todo iba está bien hasta que me volví a noviar por ahí, un noviecito, y empezó como a declinar otra vez esa parte de oración, empecé otra vez a... La relación con Dios. La relación con Dios, los hombres a veces tienen uno que tener mucho cuidado porque se deja llevar uno por el mundo mundano. Pero igual, fue una persona que me quería mucho, eso mejor dicho, me llevaba, me traía, pero a mí el corazón no me daba, entonces duró muy poco. Luego conocí al papá de mi hija, de esa persona sí me enamoré mucho, ya estaba yo más alejada de la oración, ya también había cambiado algo en mí, yo era muy sencilla, como más humilde, pero ya mi personalidad había más soberbia, no sé si por el ambiente en el que estaba. Ya no quería trabajar más en la vivienda, me pasé para Bancolombia porque quería, pues las prestaciones eran mucho mejores y bueno, era un nivel mucho más elevado. Y en Bancolombia empecé a escuchar a los clientes hablar de un retiro, pero no preguntaba ni tenía así algo certero, pero sí deseaba, porque ya sabía lo que era la vida en gracia, ya sabía lo que era estar con el Señor y en ese momento estaba totalmente alejada. Bueno, la relación con el papá de mi hija, me enamoré mucho, empezamos una relación muy bonita, pero no en Dios. Entonces, al tener a mi hija, antes de eso, en un momento de confesión, un sacerdote que fue muy duro conmigo, él me decía, porque yo era casada y estaba con esta persona, y él me decía, usted no es digna, ni siquiera de pisar, de tocar este templo. Y no me dio la absolución, yo salí llorando de allá. Pero yo decía, no fue el sacerdote el que me habló, es mi Jesús que está enojado conmigo. Lo que pasa es que Mónica se encontró con un sacerdote de los de antes, de los que tenían las cosas bien claras. Sí, así es. Y bueno, yo me dejé porque yo no la cogí contra él. Le agradezco mucho ese momento porque gracias a esas fuertes palabras inicié mi proceso de nulidad matrimonial. Y gracias a Dios me llegó la nulidad matrimonial. Aunque con el papá de mi hija, pues él no quería casarse, le descubrí muchas infidelidades y decidí irme de nuevo para mi casa, separarme, vivíamos juntos. Eso fue un 1 de enero del 2010, me fui otra vez para donde mis abuelitos mi hija tenía 6 meses y en ese momento
le pido a Dios que me dé la oportunidad de permanecer sola por el resto de mi vida, de dedicarme solo a Él y de estar con Él. Yo creo que esa decisión nació pues por ese suceso doloroso de un hombre que amé y me fue infiel, pero en el fondo era ya como el sello de mi vocación. Bueno, y el Señor se lo tomó a pecho. En ese momento cuando lo dije no lo tenía claro, pero creo, ya después el Señor me fue mostrando que hice un voto de castidad. No lo dije con esas palabras en ese momento, ni lo tenía así, pero fue un voto de castidad y es realmente lo que por gracia de Dios he venido llevando desde hace 10 años. En ese mismo año, en septiembre, voy a retiro. Allá escuchaba a los clientes, yo les decía, pero ¿qué es ese retiro? Bueno, que no, empieza los jueves hasta el domingo, y yo, Dios mío, no me van a dar permiso en el trabajo, ¿cómo hago? Entonces, pero el Señor sí sabía qué iba a hacer. Salí de Bancolombia, cometí un error y no me lo perdonaron. Recuerdo que cuando salí, bueno, primero él mismo me buscó el sindicato, Mónica, venga, peleemos de eso porque ustedes no la llevaron a descargos, no le dieron la oportunidad de defenderse, eso le vamos a sacar plata, brazos caídos, firme aquí nada más. Yo tenía mis dudas, pasó algo muy bonito y es que buscando respuestas del Señor me fui a misa, llegué tarde a misa, recuerdo, pero cuando entro a la Eucaristía el sacerdote está leyendo la palabra y decía, si te han quitado tu túnica, déjala que se vaya. Si se te han llevado lo tuyo, no mires atrás ni pidas que te lo devuelvan. Yo me quedé de una sola pieza. Yo digo, bueno, me quedó clarísimo. Llamé al sindicato, miren, no dejen eso así. Quedé como la boba, la tonta, pero ¿cómo se le ocurre? Mire, es que... Pero ya el Señor me había hablado claro. Y en ese momento inició mi segundo voto, el voto de obediencia. Desde allí fui muy consciente de esa obediencia. En la vida consagrada se hace voto de castidad, obediencia y pobreza, ¿no? Los religiosos hacen este voto. Yo rechacé todo eso porque me retiré del convento, pero yo creo que el Señor escribe derecho en renglones torcidos. Voy a retiro, salgo del banco a principios de septiembre, yo cumplí años el 12 de septiembre y el 13 era la salida para el retiro espiritual, o sea, todo fue ahí. Me fui a retiro, fue un encontrarme otra vez con aquel que me había llamado, encontrarme otra vez con el Señor. Ese que le dio esa sonrisa tan linda en su cara. Sí, el momento más especial fue la adoración al Santísimo. Las charlas, todo eran temas que ya conocía, pero realmente Lazos da como una base más sólida, un ponerlo en los pies como un pararrayo y fue muy especial para mí el momento de la oración al Santísimo cuando ya lo veo a él ahí de frente, aquel que me estaba buscando por todas partes. Entonces, bueno, decido confirmarle mi decisión de servirle a él y empiezo este proceso en Lazos de Amor Mariano. Inicio la consagración, no pude terminarla porque no estaba trabajando y no podía transportarme económicamente, entonces lo dejé a un lado, pero la Virgencita es tan linda que me pone una consagración a 2 cuadras de mi casa, en mi parroquia. Para ese tiempo yo tenía un restaurante, había comprado un restaurante, me había ido fatal, un año de pérdidas totales, me quebré. Pero como estaba con el restaurante, aunque la consagración estaba cerca de la casa, pues no podía asistir. Al final me estaba quedando, hasta que en un momento llega un misionero al restaurante. No era su paso obligado, sí era comerciante también, pero nunca lo había visto por ahí. Fue expresamente a llamarme, me dijo, Mónica, yo no la he vuelto a ver en la consagración, porque yo no, es que me toca cerrar el restaurante y no puedo darme el lujo de cerrarlo a las 7 de la noche para ir a consagrarme porque es que necesito sostenerlo. Me dijo, cierre, no se vomita, cierre que el Señor le recompensa, vaya y se consagra. Bueno, como yo sabía de qué me estaba hablando,
listo, le cerré, necesitaba yo ese empujoncito, cerré y me fui a consagrar. No quería ser misionera. Me decían que quería ser misionera, yo no quiero ser misionera porque yo veía lazos igual que una comunidad religiosa, las mismas exigencias, y yo ya había rechazado esa comunidad religiosa y yo veía lo mismo en lazos. Yo decía, son los mismos, son religiosos, simplemente que son laicos. De civil. De civil, yo dije, no. Pero cuando el Señor quiere, lo lleva a uno así, a las malas. Tuve un sueño, ya al final de la consagración, soñé que estaba en el parque y había muchas camisetas celestes. Soñé que estaba en el parque y luego bajó una paloma que se convirtió en flecha y me mostraba algo, y cuando veo eran muchos misioneros con camiseta celeste. Y luego una mano me empuja y me dice, ve, corre. Entonces yo salgo corriendo. Bueno, el sueño es largo, pero para no alargarlo, la idea es la misma. El Señor me estaba diciendo para dónde tenía que ir. Yo me desperté y yo dije, ¿en serio? ¿En serio? No. Pero igual ya había hecho el voto de obediencia. Yo dije, lo que tú quieras, Señor, cuando quieras, como quieras. Me fui al Lección Divina. No quería, iba de mala gana, la verdad, todo el año, pero iba constantemente, era muy fiel. Cuando iba a pasar a San Lorenzo, el director no me hacía la entrevista y yo me preocupé. Me entrevistó el director Fabián Calero, un director muy santico que quiero mucho, y me dijo, Mónica, ¿usted por qué está aquí? Y yo, ¿cómo así? Pues quiero ser misionera. Me dijo, no, es que usted se le nota que usted no quiere estar acá. Y yo, ¿verdad? ¿Me nota? Y entonces le expliqué, yo, mira, Fabián, la verdad yo no quiero, pero recibí del Señor este sueño y sé que Él me quiere aquí estoy. Pásenme a San Lorenzo, por favor. Yo sentía que si no pasaba a San Lorenzo le estaba fallando a Él. Pero bueno, entonces sí, en esa ceremonia del paso a San Lorenzo, allí le dije al Señor, listo, lo voy a hacer con amor. Y durante mi San Lorenzo empecé a enamorarme de lazos. Y bueno, desde allí hasta ahora el Señor me ha dado como la gracia de la fidelidad, de estar allí, porque amo mucho esta comunidad. Ya pasado el tiempo, yo decía, bueno, tengo el voto de castidad, de obediencia. El de pobreza no me salía. No. ¿Por qué? Porque en ese momento, ya muchos años después, me estaba yendo muy bien. Yo era directora de una cadena hotelera en Buenaventura, y era una cadena hotelera, nos iba muy bien, facturábamos muchísimo, económicamente yo estaba muy bien, tenía la casa que quería, el carro que quería, con mi hija nos dábamos, mejor dicho, viajábamos, lo tenía todo, entonces ese voto no me salía. Pero con el Señor es o todo o nada. Y resulta que tuve una quiebra económica. Esto fue muy difícil, tuve que vender todo, tuve que salir de mi ciudad. Durante un año antes yo ya sabía lo que se me venía, entonces ese año fue de mucha oración, Dios mío, de pedirle que me abriera puertas. Yo recuerdo que nunca en mi vida había orado tanto, yo creo que subí así a 3 de la mañana coronillas, bueno. El Señor me cerró todas las puertas, y cuando Él me cierra todas las puertas, yo entiendo que tengo que salir de la ciudad. ¿Para dónde me voy? Yo decía, yo quiero irme para Medellín. Amo Medellín, es que la cultura es muy linda, la gente es súper cercana, súper linda, el clima, la infraestructura. Amo Medellín, de hecho, porque, bueno, me criaron paisas, mis abuelos eran paisas, y pasé los 4 mejores años de mi vida allá, pero el Señor no quería Medellín. Me confirmó Bucaramanga. Lo hizo de una forma muy peculiar, de diferentes formas,
Primero pues yo iba en un taxi y en la radio estaba la chica hablando de una de las mejores ciudades y que Bucaramanga era la ciudad más bonita, bueno, pero yo no. De pronto en otra oportunidad en el celular, paquetes saliendo desde Bucaramanga, otra vez Bucaramanga, pues allá uno no escucha Bucaramanga porque no, estamos demasiado, a 24 horas es demasiado lejos. Estaba viendo una película con mi hija y una operación Mariana. Y recuerdo que la niña se voltea, chupando su dedito y me mira y dice, mamá, Bucaramanga. Y yo me quedo, yo no le pregunté ni por qué me lo dijo ni nada, yo sabía que quién me estaba hablando. Cuando ya nos vinimos para acá, mi hija no sabía pronunciar esta ciudad, Bumaranga, mamá, ¿para dónde es que nos vamos? Bucaranga, Bumaranga. Pero en ese momento lo dijo clarísimo, yo entendí que el Señor me hablaba. Y la última confirmación fue en el Congreso de Cali, en el Congreso donde Rodrigo se paró y dijo, mis hermanos, oremos por un bus que viene a Cali al Congreso, un bus que viene varado desde Bucaramanga. Aclarémosle a la gente quién es Rodrigo. Recuerda que no nos ven solo misioneros. Rodrigo Jaramillo es el fundador de nuestra comunidad. Cuando Rodrigo dice Bucaramanga, yo, Dios mío, ya, sí, ya, me quedó claro, que Bucaramanga, no conozco, no sé qué es eso, no, nunca había, pues me empecé a buscar por Google y sí la había escuchado. Y lo primero que busqué, bueno, la librería de Lazos, donde hacen el grupo de oración, pero yo quería Medellín, pero bueno, en santa obediencia, listo, Bucaramanga. Y aquí estoy, en esta ciudad muy linda. Cuando llego acá, pues al principio, bueno, se me hizo fácil conseguir el arrendo. Yo recuerdo que cuando llegué al terminal le pedí al taxista, lléveme a la primera iglesia que haya por aquí, no sé cuál. Me llevó a la iglesia de Provenza y cuando entré me encuentro con Jesús expuesto, estaba Jesús Eucaristía expuesto, la iglesia casi sola. Llegué llorando porque fue un paso muy duro, es como que se me hubieran arrancado de mi tierra, de lo mío. Pero el Señor me lo había confirmado muchísimo antes de venirme. Recuerdo que en la iglesia, de rodillas, ya en mi casa estaban las maletas, pero me fui a la catedral y por última vez abrí la Biblia y me salió el texto bíblico donde Dios le habla a Abraham y le dice, olvida tu casa materna, olvida la tierra donde naciste. Y yo dije, ok, me queda claro, ya, listo, nos vamos. Por si habían dudas. Por si habían dudas, porque pues era muy difícil separarme de mi gente, de mi tierra, de mi gente, de mi familia. Pero bueno, así lo quiso el Señor. Llegué aquí con una mano atrás y otra adelante a vivir el voto de pobreza, que era el que me faltaba y que estaba reacia. Pero fue muy bonito, la verdad es que fue muy bonito. Yo soy laica célibe, esa es mi vocación. Yo soy laica célibe consagrada, es una vocación muy silenciosa, muy oculta, de la que nadie habla, muy poco, siempre el sacerdote, la religiosa y el que se casa, los matrimonios, pero es una vocación muy especial. Es una vocación, como lo dice Pablo dice, les recomiendo a los solteros y a las viudas que se queden como yo. Pablo era célibe, es muy especial. Entonces empiezo, en el 2016, en noviembre, llego a esta ciudad. Fueron 9 meses muy duros. Yo nunca había sabido lo que era aguantar hambre, literal, con mi hija. Pasamos unos días, Dios mío, yo recuerdo que en una ocasión hasta almorzamos con crispetas y eso para todo el día. Yo me puse a vender sándwiches en los parques, sándwiches con tinto, yo nunca me había visto así, pues ahí, Dios mío, el Señor era como moldearme, esa soberbia, tantas cosas. Y me iba a los parques a vender tinto, al principio me fue bien y después me tocaba comerme los sándwiches con mi hija, Dios mío, no, fue difícil. Pero fue tan bonito, yo lo disfruté mucho. Yo abría mi nevera vacía y yo decía, gracias Señor, porque me da la oportunidad de compartir de tu pobreza. O sea, fue una gracia, la verdad, siento que fue una gracia especial de Dios, el enamorarme de la pobreza.
Ya conocía a San Francisco, pero empecé a leerlo porque sabía que él había descubierto allí la verdadera felicidad y yo quería saber más de eso. Lo más bonito de esos 9 meses, porque fueron 9 meses súper duros, es que, como dice Job, antes te conocía, pero ahorita en la dificultad, en la necesidad, te veo. Y eso me pasó a mí. Yo veía la mano providente de Dios. Cuando ya se me iban a gastar los últimos 100 pesitos, llegaba el Señor con su providencia y eso me parecía tan especial, tan bonito. Mónica, que nada es casualidad en los caminos del Señor, y usted nos nombró 2 veces que fueron 9 meses. 9 meses como la consagración, 9 meses como en el vientre de nuestras madres, y 9 meses viviendo ese voto de pobreza como el Señor tal vez le estaba pidiendo hace mucho tiempo. Sí, así es, no lo había tenido presente, pero sí fue así. Dentro de esas necesidades, el Señor me enseña a compartir. Yo recuerdo que alguien nos regaló un supermercado, llenamos toda la casa, la alacena, toda la nevera. Y yo, bueno, me iba a acostar porque estaba cansada mientras mi hija arreglaba. Y escuché, mi hija me dijo, mamá, tenemos mucha comida, hay que compartirla con los pobres. Y yo le dije, hija, pero es que bueno, en esta ocasión, pues los pobres somos nosotras. O sea, es que necesito que eso me dure. Y me fui a recostar y sentí que el Señor me dijo, escucha a tu hija. Me paré, le ayudé a organizar. Y le dijo, listo, mi amor, entonces, bueno, vamos a preparar arepitas con chocolate y bueno, nos vamos a ir a repartirle. Entonces fue como el Señor enseñándome lo que le enseñó a la viuda de Sarepta. No mires tu necesidad, sino la de otros. Una experiencia muy bonita. Aprendí a amar la pobreza. Ya no deseé como, bueno, lo que tenía antes, un buen trabajo, un dinero. Yo creo que es muy difícil sostener ese estatus, sostener la empresa, sostener, sí, se vive bien, no te falta nada, pero Dios mío, es agotador sostener eso. Y hablando espiritualmente, bueno, en la pobreza, en el desprenderse, pues el que se desprende ve a Dios, ve la mano de Dios. A los 9 meses mi abuelita, a los 5 meses de estar aquí muere mi abuelo, mi abuela queda sola y mi abuela vende la casa en Buenaventura para venir a vivir acá. Ella decía, mi hija, yo quiero ir a vivir con usted, quiero vivir con usted. Y fue porque ella tuvo un sueño, soñó que mi abuelo le decía, vaya que ella está sola. Entonces ahí ella tomó la decisión de vender la casa y venir a acompañarme. Yo creo que mi abuelito murió el 20 de mayo y él se dio cuenta de tanta mi necesidad que movió allá arriba por cielo y tierra. ¿Cómo me vas a tener a mi hija así? Y bueno, mi abuela vendió la casa, compró acá, entonces ya fue un descanso para mí. Mi abuela venía a acompañarme, venía a vivir conmigo, pues sus hijos vivían en Cali, pero ella decía, no, mija, yo quiero irme a vivir con usted y encontremos casa rápido porque si no sus tíos me van a hacer comprar en Cali. Y desde que se bajó del avión era un afán, ella era un afán. Y encontramos una casa, no la pensaban desocupar todavía y ella les dijo, mire, les doy este dinero para que el 20 de octubre me desocupen la casa porque yo necesito que mi hija quede aquí organizada. Y resulta que el 20 de octubre mi abuela fallece, le da un infarto. Santo Dios. La persona que me iba a acompañar acá, bueno, yo creo que el Señor, no sé, por algún motivo me quiere sola. Mi papá también hace un mes murió y antes de morir estábamos viendo la posibilidad de traérmelo, de que se viniera para yo cuidarlo y se me va, mi papá también. Y bueno, la verdad es que ya las cosas mejoran, entonces ya no tenía que pagar arriendo. Por gracia de Dios, mi vecinita de al lado, que me tuvo mucho aprecio, mucho cariño, la nombraron directora de la zona de las madres comunitarias de bienestar familiar y apenas la nombraron directora me pidió hoja de vida y me ingresó a trabajar como en bienestar familiar, entonces fue algo providencial.
yo recuerdo que antes yo decía, cuando estaba bien, llena de lujos, yo decía, no, yo como un mínimo no vivo. Y el Señor hace ya... En Colombia decimos el caché. El caché. El estatus. Y el Señor me puso a vivir con un mínimo y la verdad es que me siento tranquila, feliz, o sea, vivo lo normal, pero feliz. Feliz, como dice el Señor en su palabra, no me des riquezas, que tal vez me olvido de ti y me alejo, pero tampoco pobreza extrema porque puedo renegar de ti. Y la verdad me siento feliz, estoy muy, muy feliz. El Señor me hace un llamado en alguna ocasión. Yo recuerdo que estábamos en el parque al frente de la iglesia Sagrada Familia. Yo llevé a mi hija para que jugara con las palomitas y pasando por ahí el Señor me regaló una frase y me dice: la fuerza de tu apostolado radicará en la pobreza que abrazas hoy. En ese momento yo no entendía esa frase, pero ¿cuál apostolado? Yo acababa de llegar aquí a Bucaramanga y yo decía, ¿cuál apostolado? Apenas estoy conociendo los de Lazos de acá. No, cuando voy al retiro, pues la morenita a la cocina. Entonces yo decía, ¿pero qué? Y bueno, ya 3 años después, en la pandemia, creo que entendí. Cuando empezó la pandemia en abril, el Señor me llama salíamos a regalar ayudas, conseguimos como proveedores para los venezolanos. En el Parque del Agua había 500, 400, 1000 venezolanos mientras en el mes de abril de la pandemia, mientras todos estaban encerrados en sus casas, la gente estaba literal muriéndose de hambre. Entonces allí inició un apostolado y creo que esa fue como la esencia de esa frase 3 años atrás. Y nació una fundación, Fundación Madre de la Providencia, pues recibimos ayudas para entregarlas en las calles. Y bueno, estamos allí como esperando lo que Dios quiera, para lo que Dios quiera. Y hasta ahora, bueno, es eso. Yo sí quiero como yo quiero hablar un poquito de mi vocación, porque cada uno ama su vocación, el sacerdote ama la suya, la casada ama su vocación y yo amo la mía. Y la verdad es que es invitar a quien me esté viendo y sienta en su corazón. Bueno, a veces se nos van los años esperando a San José, a ese hombre perfecto, y tal vez no llega y tal vez pasamos días grises, tristes, pero yo sí quiero decirles que bueno, que hay un San José perfecto que enamora nuestras almas, que llena totalmente nuestra alma, porque dentro de mi vocación como laica célibata consagrada, yo me siento plena, yo me siento feliz, yo siento que en un matrimonio mi corazón estaría muy chiquito, como muy basado allí en ese hogar, y resulta que como esposa laica de Cristo, pues es un corazón que se abre, que se vuelve más universal, se expande, que entrega su cuerpo. Alguna vez escuché a un sacerdote, el casado entrega su cuerpo a la otra persona en esa relación sexual, en el hacer el amor pero el laico salido entrega su cuerpo al servicio, y eso da plenitud en el alma y es un placer espiritual que, hombre, no tiene límite. Es también como aquella mujer en el pozo de Jacob, la samaritana. Jesús le dice: ya has tenido 7 maridos, ya has bebido mucho de esa agua, ahora ven y bebe de mí, yo te daré agua y te plenificará totalmente y nunca más tendrás sed. Esa es la vida del laico consagrado. Entonces, y es la vocación, se lo escuché a Wilder Guerra en Cali el año pasado, que tuve la oportunidad de estar 3 meses allá, y él decía: la vocación del laico consagrado célibe será la vocación de los últimos tiempos. Entonces yo los invito para que, bueno, hagamos un buen discernimiento y podrán pasar los años, ¿cuántos
¿Cuántos tendrás tú? ¿40, 50? Bueno, cásate con Cristo que de verdad llena y plenifica el alma. Y Él da la gracia. Él da totalmente la gracia. Yo recuerdo que cuando vivía con el papá de mi hija, no podía comulgar, estaba en unión libre y yo sufrí. Yo quería que mi hija embarazada, yo quería consumir el cuerpo de Cristo para que ella lo recibiera. Y cuando me separé en ese enero que les contaba, Dios mío, mi felicidad fue porque el otro día pude ir a confesarme y pude comulgar. Y yo decía, no vale la pena dejar esto, dejar esta vida en gracia por un ser humano que tal vez no valora muchas cosas, no valoraba el matrimonio, no vale la pena. Y Él planifica totalmente el alma y lo ha hecho. Yo me siento totalmente plena y feliz. Mónica, antes de terminar, yo creo que las personas que nos escuchan y que van a escuchar más adelante este testimonio, se van a preguntar cómo a una persona el Señor le puede confirmar casi desde el principio de su vida todo, ¿sí? Sus decisiones, sus sueños. He notado y resalto mucho de esa relación con Dios tan plena a pesar de las caídas y de haber caído en pecados, podemos decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo con nombre, súper graves. Y el Señor nunca la ha abandonado a Mónica, le confirma todo, a través de la hija, como sea. Sí, yo siento que el Señor, a ver, va mucho, los errores que cometí atrás me llevaron a pensar, no puedo mover un pie, y de hecho así lo hago, yo no muevo un pie hasta que no me confirme, hasta que no me diga sí, no. Y también tiene mucho que ver con el voto de obediencia. ¿Recuerdas que les comentaba lo del banco? Que el sacerdote leyó esta palabra, que me quiso decir, no vayas, no instaures ninguna demanda. Allí empecé yo a sentir que debo escucharlo más, que realmente debía hacer ese voto de obediencia y escucharlo. Y Él habla y Él se hace entender. El Señor se hace entender de muchas formas. Puede ser leyendo, debes leer los acontecimientos, leer los acontecimientos de tu vida, lo que pasa. En el espíritu. Puede ser también una locución, un sentimiento, una corazonada o una frase literal mental, pero tú sabes que no es tuya. La palabra también, yo lo uso, abro la palabra. Es delicado porque Satanás también se sabe las escrituras, entonces se debe hacer en oración, sellando ese momento, sellando la palabra con la sangre de Cristo, porque si en una ocasión me pasó que el enemigo me confundió, pero es tener docilidad, ¿no? Como la docilidad en el corazón, lo que tú quieras, así sea que, bueno, y lo hago aunque no quiera, así a regañadientas, como me pasó al entrar a Lexio o al venir aquí a esta ciudad. Pero es la docilidad en el corazón, y yo creo que estar, bueno, yo no soy la más orante pues, pero sí me gusta mucho, gracias a Santa Teresa de Ávila, que es mi santica, estar como en ese contacto, esa oración mental, esa oración de contemplación, esa oración que te une directamente a Él. Sí, está bien el rosario, obvio, importantísimo y necesario, la Eucaristía, nuestras prácticas, la lección, que a mí me fascina, la lectura de la palabra, pero más que eso, la oración interior, ese tú y yo, esa oración mental y de contemplación, da mucha agudeza espiritual, abre los sentidos espirituales para escucharlo, para entender lo que quieres, y yo creo que esa oración íntima es muy importante. Muy bien, Mónica, gracias por compartir eso. Allá es donde debemos llegar, a una relación. Sí, nuestra religión es la verdadera, pero no la vivimos muchas veces como relación, y por eso a veces no nos creen. Allá están los fanáticos, la felicito porque ha llegado a ese momento de la relación con Jesús. Entonces, muchas gracias por haber aceptado este llamado especial. Sé que va a dar muchos frutos para la honra y gloria de nuestro Señor, para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Es muy afortunada su hijita, que ya va en este caminar, y entonces a usted más que a nadie le corresponde cerrar con una oración. Claro que sí. Vamos a cerrar este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santísima Virgen María, que
llenes nuestros corazones siempre con tu presencia maternal. Te pedimos que selles los frutos de este momento. Te pedimos que ilumines nuestro camino, que ilumines nuestros corazones para que en un santo discernimiento podamos siempre hacer y cumplir la voluntad de Dios que nos llevará siempre a la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María.